Trabajando en nuestro cuadernillo de Excel. Ahora nos toca resolver el ejercicio 10 y 11. ¿Sí? Acá lo vamos a observar. Fijémonos el paso a paso. Vamos a hacer el paso a paso del ejercicio 10 y del ejercicio 11 les voy a explicar en general, pero lo van a pensar ustedes. O sea, no les voy a mostrar el paso a paso para que ustedes lo armen, pero sí les voy a dar la idea de cómo resolverlo. Entonces, vamos al ejercicio 10. Fíjense que dice, informe del primer semestre, tenemos el periodo, los ingresos, los egresos y el saldo. Por otro lado, el total del primer semestre y la comisión. Acá en las consignas se aclara qué es lo que tienen que ir haciendo en cada columna. Bueno, por ejemplo, dice el punto 1, completar la columna periodo como serie cronológica, con valor inicial enero y límite junio. Vamos a leer todas y enseguida paso a explicarles en el Excel. 2. Calcular el saldo restando ingresos menos egresos. 3. El total del primer semestre es la suma de los saldos. Y 4. Calcular la comisión multiplicando el total del primer semestre por 6%. Yo ya tengo armadito acá en el Excel el ejercicio. Entonces tenemos para el periodo. A ver, esto es algo que no había explicado antes. Recordemos que nosotros podemos autorrellenar, ¿sí? Con el controlador de relleno. Por ejemplo, multiplicar el resultado de una fórmula o copiar, mejor dicho, el resultado de una fórmula en otras celdas, ¿sí? Pero también podemos llenar series. Por ejemplo, si yo escribo enero, ¿sí? Excel ya me va a reconocer que enero es un mes del año. En este caso el primero, pero puede ser cualquiera. Si yo me voy al controlador de relleno y relleno para abajo, ya el programa sabe solito qué meses son los que siguen a enero, ¿sí? Entonces lo rellena solo con el controlador. Después tenemos que el saldo, ¿sí? Es la resta entre los ingresos y los egresos. ¿Cómo resolvemos la resta? Con una fórmula que reste. Signo igual, los ingresos menos los egresos. Enter y me va a dar el saldo, el primer saldo, o sea, el saldo para enero. Para los demás valores, ustedes saben que no es necesario hacer uno por uno, sino lo que voy a hacer es, con el controlador de relleno, copiar esa fórmula en las demás. Y salen los resultados automáticos, ¿sí? Recordemos también que yo siempre les pido que los resultados los pongamos en negrita o en otra forma destacada como a ustedes les guste, pero negrita estaría bien. También recordemos que cuando nosotros estamos trabajando en el Excel y hemos empleado alguna fórmula, alguna función, que ya más adelante vamos a ver qué son las funciones, o tenemos gráficos, que también lo vamos a ver más adelante, si yo hago un cambio en cualquier valor que intervenga en esa fórmula, el resultado va a cambiar donde haya intervenido ese valor, digamos. Por ejemplo, si yo acá pongo, en vez de 125.000, pongo 50.000, fíjense que me va a cambiar el resultado en este saldo, ¿sí? Bien, vamos a deshacer para dejar el valor que tenía. Y acá nos dice que el total del primer semestre es la suma de toda la columna de saldos. Entonces, ¿cómo hacíamos para resolver una suma? Nosotros hasta ahora lo único que hemos visto en cuanto a cálculos son fórmulas, o sea, cálculos que ustedes arman, ¿sí? Por lo tanto, para resolver la fórmula, lo que hacíamos hasta ahora era poner el signo igual e íbamos sumando celda por celda estos valores. Vamos a empezar a ver algunas funciones sencillitas, como es la función suma, que es la más fácil de todas, porque para hacer la suma de todo esto, la verdad que es complicado hacerlo con una fórmula. Es mucho más fácil usar la función suma. La función suma, ya después, más adelante vamos a ver bien, les voy a explicar bien el detalle, la diferencia entre una fórmula y una función, pero ahora vamos a ver directamente qué es lo que es la función suma. Fíjense que acá en la barra de herramientas yo tengo un símbolo, que es el símbolo de sumatoria, y representa lo que es la función suma. Entonces,
¿Cómo la uso? Me posiciono donde quiero el resultado, presiono suma y fíjense que ya por defecto Excel va a deducir o me va a preguntar, entre comillas, si lo que yo quiero sumar es esta columna. Como si es esta, le voy a dar Enter directamente. Si fuese otra, bueno, yo selecciono el rango que corresponda. Pero en este caso la sugerencia está bien, por lo tanto es Enter, ¿sí? Y ahí tengo el otro resultado que lo podría destacar doblemente porque es un resultado general. Por ejemplo, ponerle negrita y ponerle algún relleno, ¿sí? Después dice que la comisión es el 6% de los totales del primer semestre. Entonces, la comisión va a ser el total el total por 6%. Enter y ahí tengo cuál es la comisión. Bien, eso sería todo lo del ejercicio 10. También recuerden que cuando yo les doy más de un ejercicio, les pido que lo vayan haciendo en diferentes hojas. Por ejemplo, el ejercicio 10 lo vamos a hacer en la hoja 1, a la cual le vamos a poner el rótulo ejercicio 10. Y el ejercicio 11 lo van a hacer en la hoja 2, a la cual le van a poner el rótulo ejercicio 11. O sea, doble clic o clic derecho, cambiar nombre y le ponemos el nombre que corresponda. Y acá desarrollamos el ejercicio 11. Entonces, les paso unas pautas para resolver el 11. Dice, resolver las siguientes situaciones aplicando cálculos combinados. ¿Qué vamos a hacer acá? Nosotros hasta ahora las fórmulas que hemos hecho siempre han sido simples. Por ejemplo, signo igual, tal celda más tal otra celda, o hemos sumado más celdas, 3, 4, 5. Hemos hecho alguna resta, alguna división, alguna multiplicación. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero complicar un poquito esa fórmula? Por ejemplo, si yo necesito sacar un promedio con una fórmula. Por un lado les comento que existe una función promedio que yo la puedo usar directamente para hacerlo más sencillo. Pero bueno, en este caso vamos a usar la fórmula, o sea, van a pensar ustedes el cálculo. ¿Cuál sería el promedio de las notas del alumno? Ustedes saben que si quieren sacar un promedio es la suma de esos valores dividido la cantidad de esos valores. En este caso sería 7 más 4,5 más 8, todo eso dividido 3. Por lo tanto, si yo tengo que escribir la fórmula que corresponde al cálculo de ese promedio, sería igual 7 más 4,5 más 8. Ojo, lo estoy diciendo mal, porque no es 7 más 4,5 más 8, sino es esta celda más esta celda más esta celda, todo entre paréntesis, dividido, o sea, barra 3. Toda esa suma puesta entre paréntesis y dividido 3. Porque si ustedes no le ponen paréntesis, por la prioridad de signos les va a cambiar el resultado y les va a dar mal, ¿sí? Bien, esto lo van a armar solitos. Yo se los estoy diciendo paso a paso, pero lo arman ustedes solitos. Después, en esta parte, en la parte 2 del ejercicio 11, fíjense, dice, una persona tiene por día los siguientes gastos. Primero les aclaro, estos gastos están un poco fuera de valores, tienen valores muy viejos, entonces aprovechemos el ejercicio y ustedes piensen algunos valores actualizados en realidad, ¿sí? Viáticos, 2,50, kiosco, alimentos, fotocopias. Plantear en una sola fórmula el gasto semanal, o sea, si todos los días gasta lo mismo. ¿Cuál sería el gasto semanal? Si todos los días tiene estos 4 gastos esa persona o ese estudiante, ¿sí? ¿Cuánto va a gastar por semana? Y va a gastar el valor de esta celda más el valor de esta celda más el valor de esta celda más el valor de esta celda, entre paréntesis, por 7, porque tenemos 7 días en la semana. Así que bueno, con estas referencias que yo les he dado, arman ustedes la fórmula que corresponde al gasto semanal y la fórmula que corresponde al promedio. Gracias chicos, saludos.